Cat-Tize, castillo de la familia Báthory. Que parece que ya hemos llegado. ¿Y dónde está el castillo? Porque no lo veo por ningún lado. Espera, que como consiga encender este foco ya verás cómo sí lo ves. A ver, ahora... Joder, no me digáis que nos vamos a tener que subir ahí arriba. Madre mía. Pues me da que sí. Este lugar, para que os hagáis una idea, es oscuro por su propia historia. En cierto modo es la que dejan como una especie de pátina maldita los hombres y las mujeres del pasado en cuya alma, pues vamos a decir que anidaban todos los demonios del infierno. Desde luego su comportamiento así parecía dictarlo. Lo que ocurrió aquí generó el terror a estas horas ya casi nocturnas durante muchas generaciones, y todavía hoy, conociendo su historia, parece que está revestido de algo maligno, como si los hechos que aquí se produjeron se hubiesen quedado flotando en el ambiente, pegados a sus piedras, contados como se hacen en estos casos. Casi siempre se cuentan las cosas a medias. Pues eso, que si las piedras de este castillo hablaran, yo estoy convencido de que a estas horas, vuelvo a repetir, cuando las sombras empiezan a tomar el esqueleto, la silueta, la ruina de este castillo con tanta historia, estoy convencido de que esas piedras gritarían con desesperación. ¡Qué bien! ¡Qué divertida se presenta la madrugada! Bueno, venga, vámonos, que nos queda un trecho. Frío, cuestas, kilómetros y más cuestas, y encima vamos a pasar la noche al raso en medio de estas ruinas, pero vamos, seguro, como me llamo Miguel. ¿Por qué no le haría yo caso a mi padre cuando me dijo de pequeño que me hiciera trompetista? Bueno, pues ahora sí atravesamos el umbral del castillo de Cat-Tize, antiguamente llamado Seide, más conocido, seguramente por muchos de vosotros y de vosotras, como el castillo de Elisabeth Báthory, la condesa sangrienta, la bestia que se bañaba en la sangre de doncellas vírgenes para preservar su belleza, y seguramente la mujer cuyos actos terribles inspiraron a Bram Stoker para darle connotaciones vampíricas al personaje más reconocido, o por lo menos uno de ellos, de la historia de la literatura, Drácula. Venga, vamos a dar un paseo. Pues aquí mismo nos quedamos. Se nota además que esta zona del castillo la están reconstruyendo. Bueno, es que el castillo hay que decir que es imponente, ¿verdad, Laura? La verdad es que llama mucho la atención, pero si te parece, yo creo que vale la pena rememorar un poco cuál es la historia del castillo. Y es que esta construcción data del siglo XIII y fue pensada para proteger la frontera occidental del reino húngaro. Aunque originalmente estaba concebido para ser en estilo románico, con una interesante torre en forma de herradura, más tarde pasa a adoptar diferentes características del estilo gótico y su tamaño además se incrementa. Esto hablamos entre los siglos XV y XVI. Y posteriormente también en el Renacimiento, ya hablamos del siglo XVII, es reformado. Durante su historia pues ha estado en manos de diversas familias, todas ellas aristocráticas, eso sí, hasta que en el año 1708 es capturado y saqueado por los rebeldes de Francisco Rákóczi II, y desde ese momento pues está en absoluta decadencia y, como puedes ver, actualmente pues prácticamente en ruinas, lo cual es una pena. Fijaos, cuentan que era hija, prima y nieta de reyes, que se casó siendo muy joven con un tipo muy mayor, decían que bastante desagradable, al que le encantaba la batalla, le encantaba comer, le encantaba fornicar y, según cuentan las crónicas, le gustaba muy poco lavarse. Bueno, pues a tal punto era ella más importante que él, que su marido tuvo que adoptar los apellidos de ella por ser, como os digo, más importantes que los propios. Se decía también que pasaba mucho tiempo sola y que una sirviente, que era bruja, prácticamente le comió la cabeza para que preservara su belleza, que le dijo además que tenía que bañarse en la sangre de doncellas vírgenes. Y entonces ocurrió algo terrible que os vamos a contar en los próximos minutos. Algo tan brutal que hace que este lugar, precisamente, todavía esté impregnado de dolor, de sufrimiento, de sangre y de mucha muerte. Pero, ¿qué llevó a esta mujer culta en su momento? Podemos decir que la noble con más títulos nobiliarios de Europa, a cometer estos terribles crímenes. ¿Cómo pudo caer en manos de la superstición al punto de que sus actos, hoy día, son todavía recordados con horror y estudiados en las principales facultades de psiquiatría? Estamos hablando de una de las primeras psico-killers de la historia. Bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Antes, si te parece, Jesús, cuéntanos quién fue Elisabeth Báthory. Bueno, pues en realidad ya has dado bastantes pistas. Elisabeth Báthory vino al mundo el 7 de agosto de 1570, a finales del siglo XVI, en el seno de una familia muy poderosa. Era hija de Anna Báthory y de Esteban Báthory, que era una especie de príncipe en esa región
de Transilvania, que por aquel entonces pertenecía al Reino de Hungría. Lo cierto es que su infancia transcurrió tranquila, a salvo. Sí que es cierto que hasta los 5 años aproximadamente padeció de constantes crisis epilépticas, pero como decíamos, por lo demás, el hecho de crecer en un entorno de grandes riquezas, pues le dio la posibilidad de leer muchísimo, de cultivarse, y bueno, pues a los 11 años cuentan las crónicas que ya era una joven que estaba cultivada y controlaba las más diversas disciplinas. También llamaba la atención su particular belleza, su rostro blanco como la porcelana, sus ojos negros. Todo esto le daba un aire enigmático que, de forma casi trágica, adquiriría dimensiones tremendas cuando fuese madurando. Y es a esa edad, precisamente alrededor de los 11 años, cuando su padre decide comprometerla con el hijo de otra de las familias más poderosas de la zona, los Nadasdy. Así, un año después de esta decisión, Elizabeth viaja al castillo de sus familiares políticos hasta que tiene lugar el encuentro matrimonial, hasta que contraen matrimonio con el muchacho, con Ferenc. Allí, pues como podéis imaginar, se realizó una boda por todo lo alto, una boda con gran pompa a la que incluso invitaron al emperador Maximiliano II, aunque finalmente este no pudo acudir. Ferenc tomó los apellidos de Elizabeth, el apellido Bathory, debido a que, como decíamos, pues tenía más importancia, y se instalan definitivamente en ese castillo de Seide. Pasaron los años y, como era de esperar debido a las constantes batallas y a los constantes problemas a los que Ferenc, su marido, tenía que hacer frente, pues la relación entre Elizabeth y él se fue distanciando. De hecho, el que Ferenc acudiese a tantos combates, a tantas batallas contra el Imperio turco, acabó valiéndole el título de Caballero Negro. Pero así las cosas, el 4 de febrero de 1604, Ferenc, víctima de una infección no identificada del todo, fallece en el frente de batalla, dejando a Elizabeth aún más sola de lo que ya se encontraba con 44 años. La soledad de ese castillo, el interés que siempre había mostrado y que había desarrollado por el esoterismo y las ciencias ocultas, también la curiosidad terrible por las técnicas de tortura, la llevaron a unos límites de crueldad insospechados, unos límites que superaría cuando comienza a temer por su belleza. Oye, Miguel, antes de seguir con la vida y los horrores que desencadenó esta mujer, sí me gustaría que nos contaras, porque, bueno, pues un poco es el leitmotiv del Colegio Invisible de hoy, que a lo largo de los años, incluso hoy en día, no solo los reyes, sino que también los gobernantes reconocidísimos por todos, han mostrado una especial querencia a meterse en cuestiones ocultas para intentar precisamente preservar eso que el gobernante, que el poderoso tiene más miedo a perder, que es el poder, ¿verdad? Sí, son muchos los gobernantes actuales y del pasado más reciente que han estado vinculados con ocultistas, videntes y chamanes para mantener su poder político y para seguir medrando en su carrera política. Y uno de los casos más claros de esa relación con médiums, con videntes, con astrólogos es el caso de Ronald Reagan, que, como sabéis, fue presidente de los Estados Unidos entre los años 1981 y 1989. Bueno, pues su mano derecha durante muchos años, alguien que fue jefe de gabinete de la Casa Blanca entre los años 1985 y 1987, además de secretario del Tesoro de los Estados Unidos, fue Donald Thomas Reagan. Y este hombre de confianza de Ronald Reagan confiesa en sus memorias que se llevó una gran sorpresa cuando varios empleados de la Casa Blanca le informaron de que la agenda presidencial se regía por un calendario astrológico elaborado por una amiga de Nancy, la esposa de Ronald Reagan. Esta amiga de Nancy era la famosa astróloga Joan Kirley.
Al parecer, estos miembros del personal de la Casa Blanca le dijeron a Donald Thomas Reagan, bueno, usted sígale la corriente, por lo menos esta astróloga no es tan excéntrica como la anterior. El caso es que el matrimonio Reagan siempre mantuvo vinculaciones con diversos astrólogos y videntes. Por ejemplo, se sabe que la ceremonia de investidura de Ronald Reagan como gobernador de California, porque antes de ser presidente de los Estados Unidos fue gobernador de California, pues esta ceremonia de investidura se celebró a las 12:10 de la noche del año 1967, y esto fue sugerido por el que entonces era el astrólogo de la pareja, un hombre que se llamaba Carroll Reiter. Bueno, hubo más vinculaciones, parece, con otros astrólogos y videntes. Es el caso de la bruja y vidente Sybil Leek, y de hecho parece que fue ella y otros 3 astrólogos, es decir, un equipo de astrólogos, los que indicaron cuál debía ser la fecha más propicia para el comienzo del primer mandato presidencial de Ronald Reagan. Es más, otra astróloga, Joyce Gilson, esta declaró a un periódico, al Daily News, que varios asesores de Reagan le pagaron nada menos que $1.200 por realizar unas cartas astrales de 8 candidatos a la vicepresidencia, nada más y nada menos. El caso del vidente y astrólogo que he nombrado anteriormente, Carroll Reiter, bueno, este era un astrólogo muy conocido dentro de la jet de Hollywood, y de hecho el propio Reagan confiesa en un libro autobiográfico que era muy buen amigo de este astrólogo, y al parecer Reagan solía pedirle asesoramiento de todo tipo, sobre crisis matrimoniales, cuestiones de salud, operaciones quirúrgicas. De hecho, fue este astrólogo el que recomendó a Reagan y Nancy que contrajeran matrimonio un 4 de marzo del año 1952. Pero como digo, la vidente preferida de Reagan y de su esposa era esta Joan Kirley, que además también era habitual en la prensa rosa porque se codeaba con personajes muy famosos de la alta sociedad. Años después de que Reagan abandonara la presidencia, esta vidente, Joan Kirley, confesó a varios periodistas que ella era la encargada de realizar un minucioso informe astrológico sobre política exterior prácticamente todos los días. De hecho, este asesor de Reagan, su mano derecha, su jefe de gabinete durante muchos años, al que me he referido anteriormente, Donald T. Reagan, pues este escribió en una autobiografía titulada Para que conste lo siguiente. A pesar de que nunca llegué a conocer a dicha vidente, ya que Nancy, la señora Reagan, me pasaba por teléfono los pronósticos que recibía, se convirtió en un factor tan importante de mi trabajo y de los asuntos de mayor importancia de la nación que llegué a tener un calendario de colores sobre mi escritorio con fechas en verde para los días buenos, en rojo para los malos y en amarillo para los dudosos, a fin de recordar cuándo era propicio que el presidente de Estados Unidos se trasladara de un lugar a otro, hablara en público o comenzara negociaciones con alguna potencia extranjera. De hecho, a causa de las recomendaciones de esta astróloga se llegaron a retrasar ruedas de prensa muy cruciales, se alteraron itinerarios del presidente e incluso se destituyó a cargos tan importantes como algún director de la CIA. Por ejemplo, para que no parezca que hablamos solo de historias ancladas en décadas o en siglos pasados, como ya comentamos meses atrás, la proximidad de Fidel Castro hacia estas temáticas, bueno, pues hay que decir que era conocida por todos, quizás no tanto como las de Hugo Chávez, ¿verdad? Pues efectivamente, por raro que parezca, tanto Fidel Castro como Hugo Chávez mantuvieron vinculaciones muy extensas y profundas con el mundo de la santería y del espiritismo, y de hecho este probablemente es uno de los elementos que los unió a ambos líderes. En cuanto a Fidel Castro, bueno, se podrían contar muchísimas cosas, pero hay una anécdota que yo siempre cuento y que a mí me parece muy especial, y tuvo lugar el 8 de enero del año 1959, cuando Fidel Castro dirigió su primer gran meeting emitido por la televisión para toda la nación cubana. Y esta anécdota es muy interesante porque en un momento determinado, mientras Fidel Castro estaba dirigiéndose a la nación, de pronto 2 palomas blancas se posaron cada una en un hombro de Fidel, y entonces el público empezó a gritar enfervorizada: ¡Fidel, Fidel, Fidel!
En realidad, esa anécdota hizo que se ganara para la causa a los babalaos, a los santeros, a los abacuás, a los paleros, es decir, a los seguidores de las religiones afrocubanas en Cuba. ¿Por qué? Porque la paloma blanca es la representación de Obatalá, que es el orisha, el dios del pensamiento, de la pureza, de la paz y del progreso. Y además, su número es precisamente el 8, y recordemos que este discurso tuvo lugar precisamente un día 8 de enero del año 1959, ¿no? Luego se ha comentado mucho que Fidel Castro fue rayado, es decir, iniciado en el palo mayombe, que es una religión africana que ha pervivido en Cuba. Los paleros son, digamos, los brujos dentro de la santería, y sobre esto ha circulado muchísimos rumores. De hecho, el propio Fidel Castro, en una serie de entrevistas que concedió a un sacerdote y escritor llamado Frei Beto, él confesó que cuando era pequeño le escuchaba muchas historias de espíritus, de fantasmas, que él fue testigo de rituales de santería y que incluso en su propia casa existían, él dice o decía, santos no cristianos, es decir, santos de la santería, ¿no?, que representaban a los orishas, a los dioses de las religiones afrocubanas. Ahora, lo que no es ningún secreto es que personas muy cercanas a él eran practicantes confesos de la santería y del espiritismo. Es el caso de René Vallejo, que fue su médico personal durante muchos años y un héroe de la Revolución. Su secretaria personal, también héroe de la Revolución, que se llamaba Celia Sánchez. Una de sus amigas más íntimas, Haydée Santamaría, que fue presidenta hasta su muerte de la Casa de las Américas de La Habana y miembro del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Y luego hay una historia tremenda, que algún día la tendremos que comentar bien, que tiene que ver con Elian González, el famoso balserito, ese niño que huyó con su madre y otra serie de personas en una balsa de Cuba hacia Miami en el año 1999. La balsa acabó volcando y al final el único superviviente fue Elian González. Y luego se desencadenó toda una lucha política y geoestratégica entre el gobierno cubano y el de los Estados Unidos para que Elian regresara a Cuba, ¿no? Pues todo parece indicar que Fidel Castro y otros mandamases del Partido Comunista Cubano llegaron a la conclusión que Elian González era la representación en la tierra del Leguá, el orisha que tiene en sus manos el futuro de los hombres, el que cierra y abre caminos. Además, el Leguá se suele representar dentro de la iconografía de la santería como un niño, pero lo cierto es que cuando finalmente las autoridades cubanas consiguen que Elian González regrese a la isla, está unos días en una casa de la Oficina de Intereses Cubanos en los Estados Unidos, y en esa casa pues hay varias representaciones, en el exterior de la casa hay varias representaciones de orishas, e incluso varios periodistas graban el sonido de un toque de santo, es decir, de un ritual en el que los orishas, los dioses, poseen a los santeros. Esto en cuanto a Fidel Castro. Ya si nos vamos a Hugo Chávez, pues los datos son todavía mucho más interesantes y evidentes. De hecho, mucha gente cercana a Hugo Chávez ha hecho declaraciones en el sentido de sus vinculaciones con el mundo de la santería y del espiritismo. Uno de los que habló en su momento fue el capitán Luis Valderrama. Este fue uno de los líderes de la intentona golpista comandada por Hugo Chávez del 4 de febrero de 1992, y tanto él como Hugo Chávez como el resto de los líderes de esta intentona golpista pues acabaron en el penal de Yare. Y en ese penal de Yare, Chávez entraba en trance e incorporaba al espíritu de Maisanta, que era o fue un antiguo líder revolucionario. Al parecer, Chávez empezaba a fumar, entraba en trance, hacía gestos extraños con su cuerpo y era poseído finalmente por Maisanta, que era quien hablaba a través de Chávez. Maisanta es el sobrenombre de Pedro Pérez Delgado, un coronel del ejército que acabó convirtiéndose en una especie de bandolero y líder popular de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y Chávez estaba convencido de que Maisanta había sido su bisabuelo materno y que su espíritu lo ayudaba desde el más allá. Sobre esto también ha hecho declaraciones Herman Marxan, que fue pareja de Hugo Chávez durante 11 años,
de 1983 a 1994, que también colaboró con Hugo Chávez en varios de sus proyectos revolucionarios, y ella misma ha confesado que efectivamente Hugo Chávez incorporaba a Mai Santa y que creía que éste le protegía. Hay más declaraciones en este sentido, por ejemplo el del coronel Francisco Arias Cárdenas, que fue uno de los fundadores del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Hugo Chávez. Fue una de las personas más cercanas a Chávez durante mucho tiempo y de hecho ocupó puestos muy relevantes dentro del gobierno de Chávez. Entre otras cosas fue canciller de Venezuela ante las Naciones Unidas, y él también vio cómo Chávez ejercía de médium en la cárcel de Yare. Dice que en cierta ocasión se lo encontró con un escapulario de Mai Santa, sosteniendo una botella de ron y fumando un habano, al más puro estilo de un ritual típico de las religiones de origen africano, y Chávez le dijo que estaba invocando a los espíritus. Bueno, pues nos habíamos quedado en ese momento en el que Elizabeth Báthory está a punto de dar un giro brutal a su vida, y hay que decir que a la de los habitantes que por aquel entonces poblaban estos pequeños valles entre montañas. Los pequeños Cárpatos son conocidos. Pues la cuestión es que ya no presentaba la belleza por la que había sido envidiada en las cortes de media Europa, por lo que decidió, como os decíamos antes, buscar una solución. Y al parecer fue su fiel sirvienta Turco, o Torco, depende del lugar donde lo leamos. Dicen que una mujer que dominaba las artes oscuras. Bueno, pues como os decía, fue esta la que le dio la solución. Además, tiempo atrás parece ser que esta misma sirvienta se ocupaba de satisfacer la avidez sexual que su señora mostraba hacia ambos sexos. Y hay que decir que ésta la empezó a introducir en el mundo de la magia negra, convencida de que de esta manera jamás le llegaría la vejez. Y durante un tiempo el castillo se llenó de magos, de nigromantes, de alquimistas que buscaban esa eterna juventud para su mecenas. Pero los resultados no llegaban. Y entonces, Laura, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues cosas terribles, pero si te parece, vamos al lugar del castillo donde se desató el terror. Huele a humedad, a paso del tiempo. Seguro que en su momento también, pues a sangre coagulada mezclada con tierra. En fin, que hay que decir que es terrible y que se nota la presión de la piedra, sobre todo a la vista de lo que ocurrió entre estas mismas paredes. La verdad es que sí. Bueno, tal y como decíamos, no lograba dar con el elixir que mantendría su piel tersa y joven, y en ese momento, sabiendo del mal carácter que gastaba la señora, pues la hechicera decidió buscar un remedio alocado, algo que la sacara del apuro, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa que decirle que lo más efectivo era bañarse en sangre de doncellas vírgenes. Bueno, pues Elizabeth, obsesionada como estaba con la belleza y con la juventud, no dudó ni un segundo en aceptar esa propuesta. Y la verdad es que en apenas 5 años acabó con la vida de más de 600 chicas de la zona, jovencitas, que eran secuestradas, recluidas en los sótanos del castillo, y poco después pues pasaban a ser las protagonistas de rituales realmente de lo más tétricos, o sea, festines de sangre auténticos, ¿no? Las mujeres eran abiertas en canal y mientras la sangre rebosaba de sus venas y sus arterias como si aquello fuera un manantial, pues la condesa, completamente desnuda, se deleitaba dejando que la sangre la empapase como si aquello realmente fuera a surtir algún tipo de efecto. Pero claro, ¿qué ocurrió con la gente que empezó a ver que desaparecían jóvenes? Porque no fue ni una ni dos, y fueron muchas en un tiempo relativamente corto. Pues que en aquella época lo que era la leyenda y la realidad empezaron a mezclarse y empezó la gente a pensar que igual aquello era obra de un Strigoi, que son los vampiros de la zona, que según ellos pues en la madrugada salían de Tierra Santa del cementerio para hacer de las suyas. La desaparición de las muchachas llegó hasta tal extremo que, pese al miedo que le tenían, hubo quien pensó que la situación que se estaba produciendo en esta tierra ya pasaba de castaño oscuro. Y alguien denunció lo sucedido y puso a la condesa en el punto de mira. ¿Qué ocurrió entonces? Pues tal y como dices, hubo quien sospechó de la condesa. Y cuando las sospechas empezaron a ir a más, el rey Matías II decidió pues investigar el tema y encomendó la misión al conde Turzo, que precisamente además era primo de la condesa. Y este hombre, pues cuando llegó al castillo y empezó a remover, se dio cuenta realmente de los actos tan bestias, tan dantescos que había realizado pues su prima en las mazmorras del castillo de Seite. ¿Y qué fue lo que encontró? Pues decenas de cadáveres, muchachas en diferente estado, algunas muertas, otras moribundas, otras que habían sido torturadas y muy pocas que pudieron salvarse.
Se puso fin, por tanto, a esa barbarie y la condesa fue juzgada en 1612. Lo que ocurre que así como sus colaboradores fueron condenados a muerte, en su caso debido a su genealogía y debido a su linaje, no se estimó oportuno condenarla a muerte, pero sí se la condenó a permanecer en las mazmorras, encerrada de por vida, con un solo pequeño resquicio por el que se introducía la comida, ¿no? Cuentan que 4 años después Elizabeth Bathory moría, o al menos es lo que creyeron, ya que dejaron de oír sus lamentos, sus palabras, y nunca más se supo realmente pues si había muerto allí o qué había sido de ella. Había muerto la mujer, pero nacía la terrible leyenda que todavía hoy empapa las paredes del castillo de Ceuta. Dicen que los lamentos de las doncellas desangradas y la figura estilizada de la demoníaca condesa parece pasearse, siempre según los más crédulos, en algunas noches sin luna, como un recuerdo pasado de algo que nunca más se debería de repetir. Ya estamos de vuelta. Por si te acabas de incorporar al Colegio Invisible, hoy te estamos hablando del amor que muchos gobernantes y reyes han mostrado a lo largo de la historia, también incluso en nuestros días, por el ocultismo, la magia negra, el esoterismo, en cierto modo una forma de lograr o de intentar preservar lo que más les puede preocupar, que es perder el poder. Pero hay que decir que hay algunos que ya lo traen de serie. Vamos, que les falta en cierto modo engrasar varias tuercas en su cabeza y han decidido que la sangre de los demás es el mejor engrasante. Gilles de Roy. No sé si mi francés es muy bueno, pero ahí lo dejo. Mariscal de Francia. Es un ejemplo, no sé si excelente, porque en este asunto hay que intentar domar bien los adjetivos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, como tú muy bien dices, hay que domar muy bien los adjetivos, porque estamos hablando de uno de los asesinos más tremendos y sanguinarios de la historia. Gilles de Roy fue un noble francés del siglo XV que luchó en la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco, que se convirtió en un héroe de guerra muy admirado por los franceses, pero que finalmente fue juzgado y ejecutado por haber protagonizado, por haber sido el responsable de cientos de casos de abuso sexual y asesinato hacia numerosos niños y adolescentes. Este Gilles de Roy tenía el dinero por castigo, venía de una familia muy buena, y el caso es que su vida disoluta hizo que acabara dilapidando toda su fortuna. Y entonces decidió rodearse de nigromantes y alquimistas para que a través de su magia consiguieran llenar nuevamente sus arcas de oro. Claro, todos estos nigromantes y alquimistas lo que hicieron fue pues quitarle más dinero, aprovecharse de él, y entre todos estos personajes de dudoso pelaje destacaba François Prelati, que convenció a Gilles de Roy de que estaba en contacto con el demonio y que era capaz de realizar numerosos ensalmos y conjuros para comunicarse con las fuerzas infernales y hacerlo rico y poderoso de nuevo. El caso es que parece que acabaron convenciéndolo de que para conseguir el beneplácito de esos espíritus infernales y del mismísimo Satanás, pues había que hacer sacrificios humanos a esos espíritus maléficos. Y todo esto parece que se unió con un carácter sádico de Gilles de Roy. Y lo que sucedió fue que este noble y sus secuaces se dedicaban a recorrer pueblos y aldeas buscando niños y adolescentes, convencían a sus padres de que los iban a convertir en pajes en los castillos del señor Gilles de Roy, y al final, pues bueno, lo que acababan era abusando sexualmente de ellos, asesinándolos, haciendo rituales con sus restos físicos e incluso bebiéndose su sangre. Claro, los padres preguntaban por sus hijos y los secuaces de Gilles de Roy pues les decían que estaban muy bien, pero no tenían noticias de ellos, con lo cual comenzó a correrse la voz de que algo malo estaba pasando en ese castillo de este noble, y entonces ya ningún padre más cedió a sus hijos a este noble, con lo cual ya se dedicaron directamente a secuestrarlos. Incluso mataban a niños, a pequeños mendigos que llegaban al castillo pidiendo limosna y que al final pues acababan matándolos en esos rituales absolutamente atroces, ¿no? Parece que en esas ceremonias incluso le cortaban la yugular a estos niños y se bebían su sangre mientras todavía estaban con vida.
Lo que ocurrió es que al final, digamos que todos estos rumores acabaron llegando al obispo de Nantes, Jean de Malestroit, que empezó a investigar estas desapariciones y descubrió todo lo que sucedía. Y al final, pues este noble, Gilles de Roy, fue juzgado y finalmente fue ejecutado el 26 de octubre del año 1440. Al parecer, las cortes de entonces, primero con Carlos VI y después con Carlos VII, tenían cierto tufillo a esoterismo, nigromancia, astronomía, alquimia. Al fin y al cabo, la historia de la humanidad es una lucha de poderes por ver quién se mantiene, y aquí sí que tanto da que da lo mismo la religión, las creencias o las razas. Se trata de combatir al enemigo, sea este físico o espiritual, o ambas cosas, y para eso, bueno, pues ya sabéis, se usa lo que sea necesario. Y eso es algo que tiempo después aplicaría de manera sublime el decenas de veces citado rey español Felipe II. No os preocupéis, que no os vamos a contar otra vez que construyó el monasterio de San Lorenzo del Escorial para tapar una de las entradas al infierno, o que durante la construcción del mismo un extraño perro negro se paseó entre los andamios y muchos creyeron que era el mismísimo diablo, o que en la Torre de los Alquimistas, bueno, pues estuvieron viviendo durante mucho tiempo bajo su mecenazgo nigromantes y magos, o que quiso crear una especie de escudo alrededor del monasterio, un escudo etéreo, situando reliquias en las puntas de las torres, o que agonizó durante días rodeado de los cuadros de Hieronymus Baraken, el Bosco. Pues eso, que no os vamos a hablar porque, como os digo, de todo esto ya se ha hablado demasiado. No tanto de que durante un tiempo a su cargo tuvo a un sobrino que acabaría siendo emperador y que posiblemente por su estancia junto a su tío desarrolló un gusto muy amplio hacia estas temáticas. Jesús, venga, háblanos de Rodolfo II. Bueno, ¿os acordáis que antes hablábamos de la condesa sangrienta de Elizabeth Bathory y de cómo invitó a su boda a Maximiliano II? Pues bien, Rodolfo II era precisamente hijo de Maximiliano II y María de Austria. Nace en 1552 y dicen los astrólogos del momento que vino al mundo bajo una nefasta conjunción de los astros. Llamativo, teniendo en cuenta que con los años Rodolfo II se acabaría convirtiendo en un apasionado de la astrología. Lo cierto es que para alejarlo de las influencias luteranas del momento y de los movimientos reformistas dentro de la Iglesia Católica, su tío, Felipe II, nuestro Felipe II, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, dice que se lo quiere traer a España para educarlo y formarlo. Lo cierto es que con la intención de alejarlo un poco de esas ideas reformistas, pues Felipe II lo va orientando mucho con lo que tiene que ver con la religión católica, pero no es lo único que Felipe II le enseña a Rodolfo, porque al igual que se acercó más o se confundió, ahora veremos, con lo que respecta a las creencias religiosas, también descubrió su gusto por todo lo que tenía que ver con la alquimia y las ciencias ocultas aquí en España, de la mano de Felipe II. Tras 7 años en España regresa a Viena y lo hace, como decíamos, algo confundido. Su padre, Maximiliano, preocupado por el destino de la corona, presiona un poquito a sus contactos para que Rodolfo II sea nombrado rey de Hungría y de Bohemia. Tras la muerte de su padre, Rodolfo es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1576. Es reacio, de hecho, a contraer matrimonio, aunque finalmente acabará haciéndolo, pero es reacio porque precisamente fruto de un anuncio profético que le dice que su hijo, uno de sus hijos, lo asesinará, rehuía el contraer matrimonio y mucho más la descendencia. Una de sus primeras decisiones, quizá de las más llamativas, es cuando decide trasladar la capital del imperio a Praga. Allí se sentía más cómodo, de alguna forma más protegido, encontraba la paz, por decirlo de alguna forma. Y allí lo que hizo fue entregarse, por tanto, a sus intereses ocultistas, mágicos y alquímicos. Una disciplina, la alquimia, por la que Rodolfo sintió gran interés. Tal es así que, bueno, pues hizo de mecenas para muchísimos alquimistas, algunos con intereses reales en esta disciplina y otros pues interesados simplemente en las riquezas y en la buena vida que Rodolfo II les podía proporcionar en Praga. Como decíamos, se rodeó de toda clase de personajes estrafalarios, entre ellos muchísimos alquimistas. De hecho,
Era tal la afluencia de personajes que acudían a su corte en busca de patrocinio que tuvo que buscarse a un matemático que de alguna manera discernía quiénes eran los que iban buscando el dinero de Rodolfo de forma auténtica para investigar y para descubrir los secretos de la alquimia y quiénes eran tan solo unos farsantes. Pero ese afán de mecenazgo y protección en contra de los valores que en aquel momento pues imponía, por ejemplo, instituciones como la Santa Inquisición, hizo que en Praga se reuniera una colección de personajes de lo más esperpéntica, entre ellas alquimistas, astrólogos, magos, hechiceros, en fin, de todo. De hecho, podemos decir que durante su reinado, Praga alcanza el máximo esplendor en lo que tiene que ver con el estudio de estas cuestiones. Pero aunque Rodolfo II promocionó los estudios ocultistas, también sirvió su imperio mágico para atraer a algunas de las mentes más brillantes del campo científico, como pudo ser Tycho Brahe, que llegó a Praga en 1599 y se convirtió pues en uno de los astrónomos más brillantes como hoy lo recordamos. Consiguió convertirse, además de en astrónomo, en astrólogo y matemático imperial, y consiguió por ello bastantes riquezas, pero también un observatorio que lógicamente le sirvió para el avance en los conocimientos astronómicos. Como decíamos, la presencia de personajes como Tycho Brahe también llevó a Praga a otros como pudo ser Johannes Kepler, que afirmaba que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Después de la muerte de Tycho Brahe, pues Kepler ocupó el nuevo cargo de astrónomo y matemático imperial, y fue en ese momento cuando publicó su famosa obra Astronomía Nova. Lo cierto es que las creencias, los gustos, las inquietudes ocultistas de Rodolfo II lo condujeron por un camino un tanto extraño que acabó con el ocaso de un imperio, ¿no? Y es que la tolerancia del monarca hacia determinados personajes que la Santa Inquisición perfectamente diría que rozaban la herejía, pues unido a las concesiones que daba a los protestantes, provocó que la Santa Sede interviniese y consideraron a Rodolfo II persona non grata en los círculos papales. Llegaron a decir incluso que estaba endemoniado. Ahí es nada. Lo cierto es que a partir de ahí, Rodolfo II desarrolló una serie de paranoias, de pensamientos conspiracionistas, y esto, llegado a un momento en el que ya no le quedaban fuerzas para afrontar todas las conspiraciones que lo rodeaban, las luchas de poder, Rodolfo II se vino abajo. Acabó no recibiendo a nadie, sufriendo alucinaciones, ataques de pánico y trastornos. Murió en Praga en 1612 asolado por estos pensamientos y convirtiéndose sin duda en uno de los monarcas más llamativos y curiosos del siglo XVI. Una de las historias más chulas asociadas a este emperador es la de un lugar casi mítico, pero que al parecer existió. Lo llamaban el Cuarto de las Maravillas. Bueno, os vais a sorprender con esta historia, pero creo que es mejor que nos la cuente pues un viejo conocido del Colegio Invisible. Hablamos del escritor e investigador Jesús Callejo, autor de numerosos libros, conocedor a la perfección de todo lo que tiene que ver con la figura de Rodolfo II y los misterios del pasado. Es director del podcast La Escóbula de la Brújula. Hemos querido preguntarle a Jesús Callejo sobre este gabinete, este Cuarto de las Maravillas, y bueno, la primera pregunta es ¿cómo surge la idea de construirlo? Yo creo que su afición a coleccionar cosas raras empieza desde niño. Era aficionado al arte y cuando está en la corte de su tío Felipe II en Madrid, se da cuenta de que este buen hombre, el rey prudente, empieza a coleccionar reliquias de santos, algunas de las más extravagantes, y creo que él piensa, bueno, cuando yo sea mayor, pues voy a coleccionar cosas todavía mucho más insólitas. Y cuando ya es monarca y se hace mecenas de artistas, de científicos, de alquimistas, pues empieza a dar cuenta de que este mundillo, ¿no?, de las rarezas pues tiene su busilis. Y ahí creo yo que empieza ya a tener colecciones de naturalia y de artificialia, ¿no? Las artificialia, que eran los objetos salidos de la mano del hombre, y las naturalia, que eran pues esos tesoros naturales, esas rarezas botánicas y biológicas de las que él hizo acopio a lo largo de bastantes años. Y todo eso fue el germen de una de las grandes maravillas del mundo, que era ese gabinete de curiosidades, que por cierto no accedía a cualquiera, era un gabinete privado,
pero que estaba compuesto de las cosas más insólitas de las que uno puede imaginar. Ya veis que la cosa tiene enjundia, pero ¿qué había en su interior? ¿Qué había dentro de este cuarto de las maravillas? ¿Qué se contaba? Nos lo cuenta de nuevo el investigador Jesús Callejo. ¿Qué contenía este gabinete de curiosidades de Rodolfo II? Ya me gustaría a mí saberlo y verlo. Pero bueno, es cierto que nos han llegado algunos inventarios, casi siempre incompletos, y uno de ellos es de 1648, donde nos podemos hacer una idea o intuir lo que contenían esas 4 estancias abovedadas con ventanas cerradas, porque él quería que su gabinete fuera secreto, discreto y muy, muy privado. Bueno, además de la galería de pinturas que tenía, se habla de más de 800 cuadros, algunos de ellos de Rafael, de Tiziano, de Holbein, de Cranach, de Durero. En fin, no reparó en gastos en cuestiones artísticas. Sí se habla de otro tipo de curiosidades mucho más chocantes, más llamativas o extravagantes. Tenía curiosidades chinas, egipcias, africanas, orientales, piezas sobre todo relacionadas con la magia, un campo que a él le interesaba especialmente. Se habla de un diablillo de cristal para prácticas nigromantes, se habla de mandrágoras, de piedras bezoares, de una copa hecha con cuerno de rinoceronte, ambas con finalidades terapéuticas. También reunió multitud de fetos malformados, de bichos vivientes y no tan vivientes. Se habla de gorros de gnomos, ya me hubiera gustado a mí ver esos gorros. Se habla de varitas mágicas, que ya quisiera Harry Potter. Se habla de máquinas para producir el movimiento perpetuo, muy en boga en aquella época, de gusanos enormes, de imanes, de reliquias del Arca de Noé, de autómatas muy sofisticados, algunos de ellos construidos por Archimboldo, que era su pintor de cámara, que vivió y murió en Praga, que además de ser, pues eso, un eximio pintor surrealista y uno de los artistas predilectos, ¿no?, de la época, fue constructor de máquinas ingeniosas y el creador de máscaras y de vestidos de fiestas. Se habla de que había una colección tremenda de bronces, algunos de Leoni Leoni, de Gian Bologna. Se habla, como no, del manuscrito Voynich. Si hacemos caso a Álvaro Bermejo en su novela El secreto del rey alquimista, este manuscrito Voynich entonces se llamaba el Códice Ochavado, y ya sabemos que por muchos intentos que hizo nunca fue descifrado. Así que esto es una pequeña parte de lo que pudo contener ese Wunderkammer. ¿Y qué pasó con las piezas? ¿Qué pasó con todo lo que se guardaba allí, con tantos misterios, con tantas maravillas? Nos lo cuenta el investigador y escritor Jesús Callejo. Pues lo que suele ocurrir, por desgracia, en estas ocasiones. Cuando su artífice, en este caso Rodolfo II, muere en 1612, su sucesor no tenía mayor interés en conservar y seguir coleccionando estos objetos. Para Masinri se produce esa guerra religiosa, la guerra de los 30 años, y al finalizar la misma, en 1648, pues las tropas suecas saquean el castillo de Praga, en fin, arramblan con todo lo que pillan, se lo llevan a la corte de Cristina de Suecia. Ella también era muy aficionada a este tipo de curiosidades, pero sus herederos al final malvenden gran parte de estas piezas a príncipes tanto de Roma como al mejor postor europeo, entre ellos la corona española. Muchas de las obras fueron trasladadas a Viena, otras se vendieron para sufragar los salarios de los soldados que participaron en la batalla de Praga, y años después Maximiliano de Baviera sí que se lleva una gran parte de estas reliquias a Múnich. Pero bueno, al final, entre unos y otros, esas piezas fueron disgregadas tanto en Viena como en Múnich, como en Dresde, como en Madrid, y por desgracia ya no se pueden encontrar en su conjunto, y muchas de ellas están en vitrinas y en anaqueles de esos museos de ciencias naturales que en el fondo son los sucesores de estos antiquísimos gabinetes de curiosidades. Praga, la ciudad imperial, alquímica, comunista, la cuna del Art Nouveau, la casa de Kafka, el paraíso de los amantes de la absenta. Aquí tiempo atrás tuvimos la oportunidad de visitar una cápsula del tiempo, en el sentido más estricto de la palabra, que fue descubierta en el año 2002, cuando las aguas del río Moldava se desbordaron. Se inundó parte de la ciudad vieja, y fue entonces cuando la pared del salón de una de estas casas cedió, literalmente se cayó, descubriendo una entrada del siglo XVI que se hundía en las entrañas de la tierra. Y allí hay que decir que oculto durante siglos había un laboratorio de alquimia, con todos sus elementos, de la época de Rodolfo II, el emperador hereje.
Bueno, pues llegados a este punto yo creo que merece la pena preguntarse quién sabe qué puede haber detrás de otras paredes. Quizás el depósito que oculta parte de los objetos que formaron parte del Cuarto de las Maravillas. Y valga la redundancia, sería maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues dejamos la corte de Praga y vamos a otra no menos carismática y no menos poderosa en su tiempo, la de los Medici. Y claro, como gran familia que eran, lo más parecido, podemos decir, ¿no?, a la realeza de su tiempo, también tuvieron sus personajes oscuros. Catalina de Medici, por ejemplo, ¿verdad, Laura? Catalina era hija de Lorenzo II de Medici y de Madalena de la Tour d'Auvergne y nació en 1519 en Florencia. Esta chica se queda muy jovencita, a las 3 semanas de nacer, de hecho completamente huérfana, y quien se encarga de su educación es el Papa Clemente VII, que pasa a ser su tío y tutor. En 1533 ella entra de forma oficial en la historia porque pasa a ser la mujer de Enrique de Valois, que es el segundo hijo de Francisco I de Francia. Sin embargo, la cosa no vino de más, sino es porque pues el hijo mayor, que era el que era llamado a ser rey, hablamos de Francisco, murió en extrañas circunstancias, porque si no Catalina simplemente hubiera sido pues la esposa del segundo hijo, pero nunca hubiera llegado a ser reina, ¿no? Cuentan que ella se sentía muy sola en la corte, que además su marido empezó a tener amantes, sobre todo a Diana de Poitiers, y que ella pues se siente maltratada tanto por su marido como por el resto de la corte francesa, y empieza a acercarse a otro tipo de personajes. Ella no era muy agraciada por lo que cuentan y se centra sobre todo en la lectura y en la compañía de personajes como pueden ser los perfumistas, los encantadores o incluso los envenenadores. Es ahí que cuando en 1536 su cuñado Francisco muere después de un partido de tenis de camino a Tournon a ver a su padre, después de beber pues agua fría de los Alpes, es a partir de ese momento que la gente empieza a rumorear que es posible que Catalina lo haya envenenado. Claro, nunca se llegó a demostrar, porque además el rey Francisco tampoco se veía con ánimos de empezar una investigación. Era muy difícil demostrar un envenenamiento y en el caso de que lo hiciera, ¿qué hacía? Porque su hijo estaba muerto y Catalina no dejaba de ser la mujer de su segundo hijo, con la complicación que ello suponía. Por tanto, el tema no se investiga y Catalina pues pasa a ser la nueva reina de Francia. Una reina que al parecer estaba muy enganchada a las artes oscuras y a quienes las ponían, bueno, pues supuestamente en práctica. Y al parecer todo tenía que ver con la ansiedad que esta mujer tenía porque quería quedarse embarazada cuanto antes, ¿no? Pues Catalina sufría y mucho, porque sabía perfectamente que su posición corría riesgo si no lograba dar descendencia a la corona. Y no solo ella, también sufría Diana de Poitiers, porque tenía muy claro que si la reina era defenestrada, al rey lo casarían con alguien mucho más joven y que también iba a perder interés en ella, con lo cual, en el fondo, a ella también le interesaba egoístamente que la reina tuviera hijos y así nada cambiara, ¿no? El caso es que Catalina, dentro de esa preocupación, empieza a buscar soluciones alternativas. ¿Y a quién recurre? Pues recurre a la magia, recurre a talismanes, a beber filtros, a consultar a astrólogos, a alquimistas, incluso a leer tratados médicos. Y dirás, ¿y eso qué tiene de mágico? Pues en aquella época la medicina era considerada casi magia, era considerada parte de la brujería. El caso es que llegó a realizar cosas tan absurdas como, por ejemplo, evitar montar en el lomo de un mulo porque se conocía que el animal era infecundo, ¿no? Y no quería que le contagiara, por decir de alguna manera. En resumen, que después de estar muchísimo tiempo con todo tipo de pócimas mágicas, probando 50.000 posiciones sexuales, finalmente logra engendrar a su primer hijo, a Francisco, en 1544. Y cuentan que desde ese momento parece que la cosa empieza a ir bien y llega a tener hasta 9 hijos. Pues hablamos pues de los futuros reyes Carlos IX, Enrique III, la reina Isabel de España, la reina Margot de Navarra, los príncipes Luis y Hércules y las princesas Claudia, Victoria y Juana. Es decir, el trono ya estaba más que asegurado, ¿no? No olvidemos que los astrólogos de Catalina pues empezaron a adquirir fama mundial. Según la gente habían conseguido que ella engendrara a los futuros reyes de la corona, ¿no? Y ella sigue estudiando estas artes, sigue estudiando cosas de medicina, sigue estudiando interpretación de sueños, astronomía, astrología, incluso temas de profecías. Y ahora ya no para tener hijos, sino para ganar el camino y para consagrar el poder, es decir, que nadie pueda arrebatarle jamás ni a ella ni a sus hijos el poder de la corona francesa.
Cuentan que de hecho inventó hasta un talismán que estaba formado por oro y bronce fundido y en el que había como unos grabados de una mujer y un hombre que personificaban a Hagei, es decir, el poder de Venus, y a Asmodei, que pues, son los demonios lujuriosos. Cuentan que gracias a este amuleto, que lo llevaba siempre encima, ella logró engendrar al tercer hijo, que fue el que más costó y el que más hizo esperar. También afirmaban que la reina llevaba siempre en contacto con la piel, en la zona del estómago, una especie de pergamino que, según decían sus enemigos, era la piel de un niño desollado. También decían, por ejemplo, que llevaba un talismán hecho con sangre humana que le permitía ver el futuro. En cualquier caso, era una mujer refinada, pero una mujer pues con una formación un tanto extraña y a la que muchos empezaron a temer. También era una mujer de gustos delicados, una mujer que le apasionaban los perfumes y de hecho se hizo llevar a varios reputados perfumistas para tener ella pues todo el elenco de perfumes y de objetos y de productos que quería, ¿no? Cuentan que además en aquella época los perfumes estaban también muy ligados a los venenos, de ahí también pues que ella continuara practicando no solamente ahora con perfumes sino también con los venenos, cosa que ya era bastante entendida. ¿Qué ocurre a continuación? Pues que en 1559 pasa un desastre y es que tras unos festejos nupciales de una de sus hijas, la princesa Isabel para ser más exactos, el rey Enrique II pues organiza unas fiestas caballerescas a los que son invitados nobles y caballeros de todos los rincones de Europa. Cuentan que Enrique II quiere intervenir en la justa en honor de su amante Diana de Poitiers y se enfrenta al caballero Gabriel de Lorch, conde de Montgomery. Desgraciadamente, el noble ataca al rey con una lanza que se quiebra y una de las astillas atraviesa el ojo de Enrique. Podemos imaginarnos que Enrique se queda postrado, además en una situación muy delicada, con una astilla que no saben ni cómo sacar de ahí. Y cuentan que Catalina hace experimentar con condenados a muerte clavándole una astilla en el mismo sitio para ver si pueden sobrevivir o no. Todos ellos mueren. Finalmente ella ordena que aquellos que han muerto que los abran para ver realmente cómo se podría estudiar una solución médica que nunca aparece. De hecho, Enrique II muere a los 42 años de edad. Bueno, pues por si faltaran elementos en la vida de esta mujer, hay que decir que, por otro lado, tremendamente fascinante desde mi punto de vista, estoy convencido de que esto es algo que compartís, pues ahí va otro que merece la pena destacar. 4 años antes de que se produjese la muerte de Enrique II, el profeta más célebre y puede que el menos acertado de todos los tiempos, Nostradamus, escribió lo que os voy a contar. Él decía así, dejadme que coja mi cuaderno un momentito, aquí estamos. El león joven dominará al viejo en un torneo, le reventará los ojos en jaula de oro y el viejo morirá de muerte cruel. Bueno, pues esto es lo que decía Nostradamus. Claro, la aparente profecía de la muerte del monarca hizo que Catalina fijara su mirada en el médico francés y claro, pues lo llamó a la corte, ¿verdad, Jesús? Bueno, ya hablamos precisamente de esa famosa profecía hace tan solo unos viajes, unos programas aquí en el Colegio Invisible. Pero como indicamos, la fama de Nostradamus circuló como la pólvora por toda Europa. Por tanto, no tardó Catalina en llamarlo directamente a su corte. Nostradamus viajó a París y fue muy bien recibido en la corte, aunque luego se quejó de que, bueno, las gratificaciones no habían dado ni siquiera casi para cubrir los gastos de viaje y llegó a sospechar en aquel viaje de que su vida corría peligro, así que no tardó demasiado en abandonar la ciudad. Y es que esas sospechas se acabaron confirmando en enero de 1561, cuando se hace pública una ordenanza que castigaba y penalizaba a los autores de almanaques, es decir, a los que de alguna forma pronosticaban o predicían el futuro, y ahí Nostradamus se llevaba la palma. Aunque a pesar de esto, en 1564 Nostradamus recupera de nuevo el favor real. Con ocasión del gran recorrido que Carlos IX realizó por toda Francia, en compañía obviamente de Catalina de Medici, pues decidieron visitar personalmente a Nostradamus, a quien la reina nombró médico y consejero real. Cuenta la leyenda
que Catalina, que ya era bastante aficionada a todas estas cuestiones mágicas, a la consulta de oráculos y a los conocimientos esotéricos, se entregó con gran pasión a la disciplina de la astrología. Tanto es así que decían que su habitación tenía como dos entradas, dos puertas. De un lado la puerta que daba a la capilla, la que la conectaba con la religión, pero por otro lado una puerta llevaba a la habitación de su astrólogo personal, que elaboraba horóscopos a diario, pues para ver qué era lo que le deparaba el día y el futuro a Catalina de Medici. De ella podríamos estar prácticamente haciendo un programa entero, porque, repito, es de esas figuras que pasan por la historia dejando una profunda huella. Pero Laura, si te parece, por terminar con esta mujer, en el mejor de los sentidos, claro está, ¿cómo fue el final de su vida? Porque hay que decir que lo extraño la estuvo acunando prácticamente hasta el final de sus días. Pues los últimos años de vida de Madame Serpiente, como la llamaban, fueron absolutamente desgraciados y además estuvieron marcados por los enfrentamientos religiosos que dividieron Francia y que dejaron tras de sí pues miles de fallecidos. Cuentan que con el paso de los años ella cada vez estaba más obesa, menos ágil y que llegó un momento que sus criados tenían que desplazarla sentada en una silla y que a duras penas podían con ella, ¿no? De hecho, también dicen que estaba llena de remordimientos, de ira, de rencor y que se convirtió muy difícil el trato con ella. Según la leyenda, cuando ella muere, el amuleto que lleva siempre encima, su amuleto preferido, el talismán de la felicidad, que en su momento le regaló Nostradamus diciéndole que mientras lo llevara encima tendría salud y estaría protegida de sus enemigos, dicen que ese talismán se partió en dos. También hay otra leyenda que dicen que consultando en uno de estos videntes, adivinos, de los cuales ella se rodeaba sobre su futura muerte, la frase que ese adivino le dijo es: cuídate de Saint Germain. Por ese motivo ella nunca quiso pisar el Palacio Real de Saint Germain, pensando que la profecía se refería a eso. Sin embargo, cuando estaba ya a punto de morir, cuando estaba recibiendo los últimos sacramentos, se enteró de que el sacerdote que estaba con ella se llamaba Saint Germain. Así que ya ves. Hay veces que la estadística se quiebra en 1000 pedazos. Venga, que lo voy a decir. Hay veces que la casualidad deja paso irremediablemente a la causalidad en la que me da que todos los miembros del Colegio Invisible creemos. Causalidad de la buena, que nada tiene que ver con el concepto manoseado que usan los señores y señoras que de vez en cuando vemos que copan los espacios televisivos a partir de ciertas horas y que usan estos términos y otros más para intentar dar sentido a un interés que tiene mucho que ver con lo causal y nada con lo casual. Lo digo para que quede clara mi postura, que luego nos liamos y en fin, que os dejamos con una de nuestras esenciales. Enseguida volvemos. Bueno, a ver, si estos temas son falsos y nuestros gobernantes, supuestamente gente muy preparada, ¿por qué gente también informada cree en estas cosas? ¿No es una contradicción? ¿O acaso es que pueden llegar a ser efectivas y su creencia se basa en certezas que el resto de mortales no conocemos? Bueno, nos preguntamos por qué la gente cree en estas cosas y sin embargo nos parece normal que se crea en Dios, sin ir más lejos. Bueno, yo creo que desde que el hombre es hombre siempre ha habido una tendencia a creer en fuerzas superiores, a creer en lo intangible, en el más allá, en el destino, y no es algo nuevo, es algo que acompaña a la humanidad desde sus inicios. Y el hecho de que alguien esté bien o mal informado, sea culto o no, tampoco te creas que tiene mucha relación con el tema, porque pensemos que al final las creencias o las vivencias son algo muy personal y que puede ser además muy independiente de la formación. Vete sino a decirle a alguien que ve el futuro, no hablo de un titiritero, hablo de gente que realmente tiene dones o tiene capacidades, que es un inculto. O sea, a ver, me puedo poner yo misma como ejemplo, me podéis tachar de muchas cosas, pero no de inculta. No por tener uno más cultura o haber leído más libros o tener más títulos colgados en la pared del despacho, está libre de caer preso de las garras de la superstición o de repente obsesionarse con una cuestión muy concreta o con una creencia muy concreta. El ejemplo de los poderosos es uno más, y además estoy convencido de que si hiciésemos una encuesta entre médiums, videntes, tarotistas y demás, nos sorprenderíamos de, bueno, pues la cantidad de gente de alto nivel, con mucha cultura, con mucha capacidad, que cae presa de estas creencias. Los políticos siempre tienden a mantener bajo control todas las circunstancias a su alrededor para triunfar en sus movimientos estratégicos. Pero claro,
es imposible mantener bajo control todas las circunstancias que los rodean. Así que no es nada extraño que echen mano de videntes, chamanes, médiums y demás para que les presten esa ayuda celestial, sobrenatural o paranormal para llevar a cabo sus objetivos. Por otro lado, en muchas ocasiones los políticos que ocupan posiciones de enorme poder tienen una sensación de misión, de que son superiores al resto de los mortales y de que alguna clase de fuerza espiritual los ha colocado en ese puesto para llevar a cabo una misión. Y por eso tampoco es extraño que comiencen a tener en cuenta aspectos sutiles de la realidad, como premoniciones, extrañas sensaciones, intuiciones, y de ahí a relacionarse con grupos esotéricos, videntes y ocultistas, pues hay solo un paso.